Presento, mi nombre es Guadalupe Díaz Villa, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Gracias por acompañarnos el día de hoy y sean todos bienvenidos al 7º Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Agradecemos la presencia del Honorable Presidium, conformado por el maestro Sergio Fernando Limones Pimentel, secretario de la División de Ingenierías. El doctor Luis Guillermo Guerrero Ramírez, coordinador de programas docentes. La doctora Carmen Patricia Bonilla Barragán, coordinadora de la carrera de Ingeniería Industrial. El maestro Alejandro Lozano González, presidente del comité organizador del 7º Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo. La doctora Alejandra Gómez Padilla, coordinadora de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. La seguridad y la salud en el trabajo es responsabilidad de todos. La realización de este foro busca despertar el interés sobre este tema. Hoy, 28 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrado anualmente por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Esta conmemoración tiene como fin promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en todo el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel internacional sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de las mismas. El 28 de abril es también el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, celebrado mundialmente desde 1996 por el movimiento sindical. Su propósito es honrar la memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a través de movilizaciones y campañas de sensibilización. En 2003, la OIT decide sumarse a la campaña del 28 de abril, celebrando el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo tanto, al tiempo que honramos a los trabajadores fallecidos y heridos, valoramos y celebramos que estas lesiones y muertes pueden prevenirse y reducirse, haciendo que este día sea un acontecimiento tanto de conmemoración como de celebración. Por tal motivo, los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Industrial del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara hemos organizado por 7ª ocasión el Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Les invitamos a que se unan a nosotros en la conmemoración de este día tan importante. A continuación, cedo la palabra al maestro Sergio Fernando Limones Pimentel, secretario de la División de Ingenierías, como representante de la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, para que nos brinde algunas palabras de inauguración. Muy buenos días. Reciban en primer término un saludo, una felicitación por parte de la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora de este centro universitario. También del doctor César Octavio Monzón, director de la División de Ingenierías. Ellos se encuentran en este momento justo en una reunión muy importante, tiene que ver con el Consejo de Centro, es la máxima autoridad de nuestro centro universitario y no nos pueden acompañar, pero me encargaron trasladar a todos ustedes su felicitación por este evento, este nuevo esfuerzo que se hace y que qué bueno que puedan hacerse. Qué bueno que puedan reunirse profesores, qué bueno que puedan reunirse los alumnos, después de haber salido de una crisis muy fuerte, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en estos años? Ya años, fíjense, no fueron 2, 3 semanas. No fueron unos cuantos meses los que la pandemia nos impidió tener reuniones como esta donde pudiésemos vernos las caras. Y justamente la pandemia nos enseñó que el tema de la salud debe ser trabajado tanto en los ámbitos educativos como en los ámbitos laborales. Y por eso el tema de este foro, de este 7º foro,
me parece muy, muy importante. Creo que vale la pena reconocer el esfuerzo que hace 7, 8 años, según me platicaban, según las cuentas que sacábamos, ¿verdad?, un grupo de alumnos, un grupo de profesores decidieron emprender para realizar en aquella ocasión el primer foro de seguridad y salud en el trabajo. Es un esfuerzo que, hay que decirlo, implica mucho trabajo poder proponer a los estudiantes el valor de aprendizajes extracurriculares. Es probable que algunos de ustedes estén pensando en este momento, bueno, es que voy a perder mis clases, etcétera, pero yo quisiera plantearles, es que me parece que tiene que ser de los dos tipos de aprendizaje. Aprender a partir de las experiencias como estas, donde se abordan temas que no pueden ser trabajados de manera más amplia en los cursos escolares, pero que aquí, a partir del trabajo de especialistas, a partir del trabajo de profesores, se les pueden presentar a ustedes. Y este tema de seguridad y salud en el trabajo, me parece que todos estamos conscientes que es de la mayor importancia. Cantidad de ocasiones que hemos visto, pues anuncios por ahí en las empresas donde llevan su conteo de cuántos accidentes tienen. Esa es una aportación justamente de los ámbitos de la ingeniería industrial. Esta es simplemente publicitar. Esta lógica de que los accidentes también hay que hablar sobre ellos y no ocultarlos. Sería muy grave, por ejemplo, que las empresas, las industrias decidieran ocultar sus accidentes. ¿Quién trabajaría entonces con las condiciones de seguridad necesarias? Esas son aportaciones que se generan desde ámbitos como este y muchos más que pueden salir. Por eso, me parece que este evento, este 7º Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo, es una excelente oportunidad para crear ideas, para desarrollar opciones que ustedes en el ejercicio profesional que después emprendan, pongan en práctica. Muchísimas felicidades a los organizadores, muchísimas felicidades y nuestro agradecimiento a los promotores, algunos de ellos aquí presentes. Muchas gracias por su trabajo y sus ideas de ese entonces. Y sin más, yo quisiera pues declarar inaugurados los trabajos, siendo las 10 de la mañana con 27 minutos de este día, jueves 28 de abril, declarar formalmente inaugurados los trabajos de este 7º Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Que haya mucho aprendizaje, que haya muchas nuevas ideas, que haya mucha colaboración entre todos ustedes. Gracias a todos. Agradecemos las amables palabras del maestro Sergio Fernando Limones Pimentel, secretario de la División de Ingenierías, y despedimos a las autoridades que nos acompañan, no sin antes invitarlos a participar en las ponencias. Recuerden que como asistentes al foro podemos obtener una constancia con valor curricular, solicitando una papeleta al finalizar las conferencias, en la cual tenemos que tener al menos 3 sellos para ser acreedores a dicha constancia. Iniciaremos con la primera ponencia llamada Fenómenos peligrosos asociados a riesgos ambientales por la maestra Esther García Jauregui. La maestra Esther García Jauregui es licenciada en Biología con maestría en Control de la Contaminación Ambiental y es auditor certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación y la Profepa en las materias de suelo y subsuelo, así como en recursos naturales. Es profesor de asignatura en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Ha cursado diversos diplomados y cursos en materia política y derecho ambiental, impacto y riesgo ambiental, contaminación y remediación de suelos, monitoreo y manejo de fauna, contaminación del aire, agua y manejo de residuos. La maestra García cuenta con una experiencia profesional de 30 años en aspectos ambientales y de seguridad
y ha laborado tanto en instancias gubernamentales como en consultorías ambientales, donde desarrolló programas de regulación ambiental en materia atmosférica, manejo de residuos para el sector industrial, estudios para determinar la contaminación de suelos y proyectos de remediación, además de elaborar estudios de impacto ambiental y seguimiento de medidas de mitigación y condiciones ambientales, elaborando estudios de riesgo ambiental y de protección civil. Demos la bienvenida a la maestra Esther García Jáuregui. Gracias, Lupita. Buenos días a todos. Para mí es un placer transmitir toda esta información relacionada con riesgo ambiental. Muchas veces en la carrera de ingeniería industrial, pues vemos lo que es el riesgo a nivel laboral. Sin embargo, hay otros riesgos que se asocian y que pueden extenderse más allá de las instalaciones industriales, ¿sí? Esos riesgos, los riesgos mayores, así conocidos, así los conocemos, los identificamos, se asocian porque pueden generar no solo daño al humano, sino también hacia el entorno ambiental, ¿okay? Entonces, la Semarnat en estos casos, para todas aquellas empresas que se clasifican como de alto riesgo, obliga a que tengan un estudio conocido como estudio de riesgo ambiental, ¿sí? Donde se tienen que identificar esos riesgos y establecer toda una serie de programas preventivos, ¿sí? Programa de prevención de accidentes y equipamiento que contrarreste el que pueda existir un riesgo mayor, ¿okay? También tenemos las instancias de protección civil, ahora ya más involucradas, de hecho también participan en todas estas medidas preventivas que se llegan a tener no solo en industrias, sino que también en otro tipo de establecimientos, ¿okay? Entonces, el tema que nos toca el día de hoy, pues vamos a estar hablando de fenómenos peligrosos que están asociados al riesgo, a riesgos que pueden trascender de una industria. Tristemente en México teníamos 2 catástrofes ambientales clasificadas como el número 1 a nivel mundial. En la actualidad ya tenemos nada más uno, ¿sí? Pero este es uno de ellos. Esta imagen que ven aquí es una de las explosiones más severas que hemos tenido a nivel mundial y está clasificada como la número 1. Y vamos a ver este tipo de explosiones, ¿okay? Bueno, hay una diferencia entre peligro y riesgo. ¿Cómo se define peligro? Como todo aquello que puede producir un accidente o un daño. Perdón, me equivoqué de aquí el apuntador, ¿sí? ¿Qué es un riesgo? Pues ahora sí, este va a ir relacionado con la probabilidad de que ese peligro realmente se convierta en un incidente y que tenga ciertas consecuencias, ¿okay? Sin embargo, en la terminología anglosajona, pues los hemos utilizado realmente como sinónimos, ¿sí? Peligro es una situación de peligro, es una situación de riesgo. Bueno, el riesgo siempre va a ir asociado hacia una probabilidad, ¿okay? Desde el punto de vista industrial, de actividades industriales, los tenemos clasificados en tres sectores. Riesgos convencionales, que son los que se realizan o se tienen como una actividad que existe en cualquier sector, puede ser que se presente una caída, la caída de un árbol, ¿sí? Una electrocución, esos entrarían como parte de los riesgos convencionales. Riesgos específicos asociados a lo que estemos manejando, a lo que exista, lo que estemos manipulando, a lo que exista en esa industria, en ese establecimiento comercial. Por ejemplo, si trabajamos con microorganismos patológicos, pues hay un riesgo también en ellos, ¿sí? Si trabajamos con sustancias químicas tóxicas, pues hay un riesgo también en ellos. Estos serían riesgos específicos. Y riesgos mayores son aquellos que nos representan un accidente o situación excepcional. ¿Qué va a suceder en estos casos? Pues estamos hablando de que son riesgos que pueden trascender más allá de las instalaciones industriales, ¿okay? ¿Qué pueden ser? Pues podemos tener fugas de sustancias químicas tóxicas,
podemos tener explosiones, diferentes tipos de explosiones que se pueden dar también, ¿sí? O algún otro tipo de incidente que se pueda dar, ¿ok? Sabemos todos el famoso, o conocemos el famoso tetraedro del fuego, que para que se dé un incendio, pues ocupamos oxígeno, ocupamos el combustible y ocupamos la fuente de calor, ¿sí? Para que se dé esta reacción en cadena, ¿ok? ¿Qué necesitamos para que se dé un incendio o que se dé esta reacción en cadena? Pues por supuesto que vamos a ocupar oxígeno, aproximadamente un 16%, aunque hay algunos que hablan de un 15.5%, que es lo que debemos de tener. Sin embargo, hay sustancias químicas que por sí generan oxígeno, también pueden generar un oxígeno suficiente, como sería el nitrato de amonio, ¿sí? El nitrato de amonio lo tenemos en esta condición, ¿okay? ¿Qué más necesitamos? Pues obviamente la fuente de calor, la chispa, la fuente de ignición, ¿sí? Puede ser un arco eléctrico, puede ser electricidad estática, etcétera, ¿sí? Y también ocupamos el combustible. Podemos tener gases, podemos tener líquidos, podemos tener sólidos, ¿okay? Entonces, estos fenómenos peligrosos los dividimos entre rangos. Tenemos los de tipo térmico, ¿okay? Que van a estar asociados a la emisión de una radiación térmica por cuerpos incandescentes, por incendios, por llamaradas que se den o deflagraciones. Tenemos los de tipo mecánico, que nos generan una onda expansiva, ¿okay? Y que nos pueden lanzar proyectiles, ¿okay? Tenemos también los de tipo químico, que se asocian a la fuga o derrame de alguna sustancia química. Y en estos casos, pues entraría la toxicidad de esa sustancia o las características físico-químicas que tengamos de esas sustancias. Los de tipo térmico, ¿cuáles son los que llegamos a modelar en los estudios de riesgo y los que identificamos? Pues son estos, porque estos pueden trascender en un riesgo mayor. El pool fire o charco de fuego, ¿okay? Que es la combustión de un líquido de dimensiones conocidas, aquí lo tenemos. ¿Por qué con dimensiones conocidas? Porque tenemos una extensión y se produce en recintos generalmente descubiertos, ¿okay? Típicos casos tenemos pues el incendio de gasolina, el incendio de diésel, el incendio de algún solvente que nos forma este famoso pool fire. Hay modelaciones que podemos hacer por computadora, ¿sí? Hay software que nos permite modelar hasta dónde se puede extender la radiación térmica, ¿sí? Ya ahorita para hacer los estudios de riesgo contamos con una gran cantidad de herramientas, como son los software, que nos permiten hacer este tipo de modelaciones y estimar hasta dónde se puede proyectar esa radiación térmica. Otro de los fenómenos que tenemos es el conocido como jet fire o dardo de fuego, que es llama estacionaria alargada, gran longitud, poca amplitud, ¿sí? Típico, los podemos tener en fugas de tuberías, ¿sí? Cuando tenemos un combustible, un material combustible, un gas, un vapor, ¿sí? Que llega a tener su incendio y pues nos genera este famoso jet fire. Acá tengo otro ejemplo de otro jet fire. O un ejemplo típico también que tenemos, pues es el famoso soplete, el que se usa también para hacer alguna actividad de soldadura. Entonces, esto es lo que se conoce como jet fire o dardo de fuego. Otro es la llamarada, o conocida también como el flash fire, ¿sí? Es de baja densidad, baja velocidad, ¿sí? Es una llama progresiva, pero es de baja velocidad. Sí produce un sonido, se genera un sonido, pero no una detonación, ¿sí? Cuando ya es detonación ya lo conocemos como una explosión. En este caso la llamarada, podemos tener nosotros la fuga de un gas, de un vapor
que entra en contacto con una fuente de ignición, ¿sí? Y puede regresar hacia donde está esa fuente esa fuga, donde tenemos esa fuga. Cuando va de regreso, le conocemos como flashback, ¿sí? Y lo que tenemos es una llamarada, ¿okay? ¿Hay un sonido? Sí, sí se produce un sonido, ¿okay? Y este tipo de explosión, que es la bleve, que es el que tenemos tristemente el número 1 a nivel mundial, ¿okay? Es el acrónimo de la expresión inglesa Boiling, Liquid, Expanding, Vapor, Explosion. ¿Y a qué se refiere? A la explosión mecánica de un recipiente. Se rompe la resistencia del tanque porque tenemos un incremento en la presión, ¿sí? En el interior. Es un líquido que tengo almacenado que empieza a ebullir. Puede bullir porque pueda existir un fuego de manera externa o puede bullir por diferencias de temperaturas, ¿sí? Con la temperatura ambiente. Puede que exista una perforación en el contenedor y si tengo un líquido criogénico, ¿okay?, la temperatura en el interior va a ser mucho más baja en un líquido criogénico, como nitrógeno, como algún otro compuesto, ¿okay? Y la diferencia que tiene con la temperatura en el medio ambiente hace y propicia que empiece a ebullir el interior. Y al empezar a ebullir, acumula esos vapores en el interior, provocando una sobrepresión donde llega el momento donde se rompe la resistencia del tanque, ¿okay? Vean, tengo las dos fases, fase líquida, fase de vapor. Si tengo un fuego de manera externa y el material que yo tengo almacenado es un líquido combustible, obviamente me va a generar una reacción mayor, ¿sí? Este tipo de explosiones, las bleves, son típicas también en los tanques de almacenamiento de gas LP. De hecho, la bleve más grande que tenemos a nivel mundial fue en una estación de Pemex en San Juanico, conocido como San Juan Ixhuatepec, en 1984, un 19 de noviembre, donde tenemos este tipo de explosión y está clasificada en la actualidad como la número 1 a nivel mundial, ¿okay? Vean la bola de fuego, dense una idea del tamaño que alcanzan las bolas de fuego. Si el líquido que yo tengo almacenado es inflamable, ¿okay?, como sería un gas LP, gas licuado de petróleo, o una gasolina, también la gasolina si la tengo en un tanque me puede llegar a generar una bleve, ¿okay? Vean el tamaño de la bola de fuego, ¿okay? Y esto, el tamaño de la bola de fuego, pues es de lo más dañino también que podemos tener cuando se presenta una bleve, ¿okay? Son exclusivas las bleves de líquidos o gases licuados que se dan en determinadas condiciones, ¿sí? Debemos de tener ciertas concentraciones, etcétera, ¿sí?, para que se dé la presencia de esta bleve. Aquí estoy ejemplificando una esfera que tiene gas LP, gas licuado de petróleo. Tengo su fase líquida, fase de vapor, tengo sistemas de control, tengo para medidores de temperatura, medidores de presión, válvulas que nos ayudan, válvulas de seguridad o shut-off, como les conocen también, para que nos ayudan a liberar presión en caso de que se incremente en el interior, que por algo haya un incremento de la presión en el interior, pues se activan esas válvulas a tratar de hacer esa liberación, ¿okay? Y las tres consecuencias principales de una bleve es radiación térmica, si el líquido que tengo almacenado es combustible y hay un fuego de manera externa, la onda expansiva, la onda de sobrepresión y la proyección de fragmentos, ¿sí? Fragmentos metálicos, todo lo que conforma el tanque, tuberías, válvulas, instrumentos. Estos serían proyectiles primarios y puede haber proyectiles secundarios, sí, si yo tengo una barda perimetral, un dique,
también esos se llegan a proyectar y esos se clasifican como proyectiles secundarios. ¿Cuál es el riesgo cuando tenemos la presencia de una bleve? Pues que también se dé un efecto dominó, que fue lo que tuvimos acá en San Juanico, ¿sí? Hay diferentes tipos de explosiones donde la cercanía que se tengan con algunos tanques de almacenamiento pues nos puede provocar este famoso efecto dominó. ¿Okay? Los fragmentos, la proyección de fragmentos, hay fragmentos que han salido disparados, ¿sí? Hasta cerca de 1 kilómetro de distancia. Entonces, esto también, por supuesto, que nos representa un riesgo, ¿sí? Salen como proyectiles a gran velocidad y esto representa, por supuesto, una condición de riesgo. La onda expansiva, ¿sí? Aquí hacemos sus mediciones en PCI también, ¿sí? Entonces, se estiman también estas ondas expansivas que pueden ser generadas por estas explosiones. ¿Okay? Aquí ejemplificando una fuga de gas LP. El gas LP es más pesado que el aire, va a tender a irse hacia las partes bajas, entra en contacto con una fuente de ignición, ¿sí? Empieza a hacer el calentamiento del tanque, se activa su válvula de seguridad. Por la válvula de seguridad están saliendo vapores y si tengo un fuego de manera externa, pues también se va a encender esto, nos va a generar aquí un jet fire, ¿sí? Y llega un momento que es tanta la presión en el interior del tanque que se presenta la explosión de este tanque. ¿Okay? Aquí está la explosión, esta es la bola de fuego que se llega a formar, ¿sí? Ejemplificando este incidente. ¿Okay? Déjenles muestro un pequeño video de cómo sucede este incidente, cómo se puede dar este incidente. Aquí va a simular el choque de dos carros tanque que están transportando un material combustible. Ahí tengo la fuga, ¿sí? Ahí está la fuga, se está generando la fuga de esta sustancia química, gas LP, o propano, butano, regresa en flashback. Aquí tengo un jet fire que se está proyectando sobre el otro tanque y empieza a ebullir su contenido. Ahí está, se activa la válvula de seguridad, se genera otro jet fire aquí. Ahí está la ebullición. Y llega un momento que el tanque no soporta, ¿sí?, toda esa presión y se genera la explosión breve. ¿Dónde se debilita más rápido el acero? En la parte superior del domo. ¿Okay? Generalmente las rupturas inician en el domo. Ahí está. La explosión breve, se rompe, lanzamiento de proyectiles, la bola de fuego, ahí está, boiling, liquid, expanding, vapor explosion. Y se forma la bola de fuego. ¿Okay? Han estimado las bolas de fuego. De hecho, los bomberos en ocasiones utilizan estas tablitas, ¿sí? Donde simularon, obviamente, hicieron las modelaciones de tanques llenados al 80% de capacidad, tanques de 400 litros, 4,000 litros, 40,000 litros. ¿Cuál es el radio que tiene la bola de fuego? Vean, en el caso del de 40,000 litros, alcanzan el radio de esta bola de fuego de 75 metros.
Entonces, estamos hablando de distancias considerables. Zonas de evacuación, pues están relacionadas mucho con la proyección de fragmentos, los proyectiles, el lanzamiento de proyectiles que se puedan dar. ¿Okay? ¿De qué manera llegan los bomberos a atacar el fuego? Siempre lo que buscan es enfriar, hacer el enfriamiento del tanque. Lo hacen desde la parte superior. Acuérdense que donde más rápido se va a debilitar el acero es en la parte del domo, donde no tengo la parte líquida, ¿sí? Allí es donde se puede presentar principalmente la ruptura, ¿sí? A menos de que haya una falla estructural en el tanque, pues puede propiciar una ruptura en alguna otra de las secciones, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer si no tenemos agua, suficiente agua? ¿Qué harían ustedes? ¿Se quedarían ahí? Hay que evacuar, ¿sí? Hay que evacuar. La bola de fuego esta es de las explosiones más severas que llegamos a tener. Entonces, por supuesto que si no tenemos suficiente agua para atacar el incidente, lo que tenemos que hacer es avisamos a emergencias y evacuamos. ¿Okay? Muy bien. Otro de los eventos de tipo térmico es este que se conoce como boilover, le conocen también como borbollón. ¿Okay? Borbollón es como burbujeo. Este fenómeno se da cuando estamos almacenando hidrocarburos, principalmente de cadenas pesadas. Puede ser petróleo, pueden ser asfaltos, ¿ok? Y se da una acumulación de agua en la parte baja. Acuérdense que por densidad, pues el agua se va a ir hacia las partes inferiores, ¿sí? Si se presenta un incendio en este tanque, empieza a migrar una onda de calor hacia la parte inferior. Entonces, esta onda de calor, cuando llega a donde tengo el agua acumulada, ¿sí?, empieza a ebullir esa agua y sale en forma de burbujeo o de borbollón, ¿sí? Y nos lanza estos materiales, nos los expulsa hacia el exterior. Esto en el pasado provocó la muerte de muchos bomberos, ¿sí? Porque caía completamente estas bolas de fuego con aceite o con asfaltos o con otra serie de hidrocarburos de cadenas pesadas, caía completamente sobre ellos. Venezuela tiene el número 1, ¿sí? Este es un evento de boilover, ¿sí? Uno de los más grandes, pues se dio aquí en Venezuela, hasta ahorita de los registrados. Fíjense cómo los bomberos, el agua hacia dónde la lanzan, hacia el tanque, hay que enfriarlo, eso es lo que hacen, ¿no? Hacer el enfriamiento en el tanque. ¿Okay? Bueno, estos serían entonces los fenómenos asociados de tipo térmico, ¿sí? Las bolas de fuego que se forman en una bleve, las famosas llamaradas, puedo tener el jet fire, pool fire y el boilover. ¿Okay? De tipo mecánico, ¿qué tenemos de tipo mecánico? Pues las explosiones. ¿Okay? Es la liberación repentina de energía que nos va a generar una onda de presión. ¿Okay? Esta onda tiene que ser rápida y concentrada para que sea audible, para que la escuchemos como una detonación. ¿Okay? ¿De qué manera se puede liberar? ¿O qué tipos de explosiones tenemos? En espacios cerrados, las conocemos como CVE, Confined Vapor Explosion, ¿sí? Las explosiones tipo CVE. Espacios abiertos, las VCE, ¿sí? Que están no confinadas. Y podemos tener también explosiones dadas por recipientes. Gas comprimido, como serían los compresores, ¿okay? Las famosas bleves, aquí entra también, es una explosión mecánica, y reacciones que se salen fuera de control, en reacciones químicas, esto nos puede generar también algún tipo de explosión. La CVE, algo importante que hay que conocer, estamos hablando de vapores o gases que están en un recinto cerrado y
pueden ser alguna nave industrial, cámaras de aire o depósitos, sistemas de drenajes contaminados, como las explosiones del 22 de abril que tuvimos aquí en Guadalajara, ¿sí? Son este tipo de explosión, por productos volátiles y algo importante que muchas veces los industriales o muchos en el ramo que trabajamos a nivel de industria desconocemos, son explosión de polvos, por polvos orgánicos. ¿Okay? Las explosiones de polvos orgánicos también se pueden dar en recintos abiertos, su incendio, pero es típico que tengamos explosiones por polvos orgánicos o algunos otros materiales, como pueden ser plásticos, hay también por metales, industrias papeleras, ¿sí? Las industrias harineras que almacenan esta harina en forma fina, ¿sí? Nos pueden generar este tipo de explosiones. Entonces, cuando se manejan en alguna industria estos polvos, tenemos que modelar este tipo de explosión. Vean, explosiones propiciadas por polvos, ingenios azucareros, ¿sí? Que han tenido este tipo de explosiones. Entonces, vean todo lo que, cómo trasciende, ¿no? Cómo tenemos una gran detonación, una gran explosión, típico en los silos de almacenamiento también, donde se almacenan granos. Todas las empresas que están almacenando granos, pues tienen que cuidar también esta condición. ¿Okay? Las que son no confinadas, pues obviamente tenemos un vapor o un gas, ¿sí? Que es combustible, que entra en contacto con una fuente de ignición. Si está no confinada, pues es muy lógico que pensar que vamos a tener concentraciones de oxígeno, ¿sí? Que van a hacer que nos propicie la reacción en cadena, ¿sí? Podemos tener una nube o una fuga de gas. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que se disperse sin que no nos genere ningún daño, que se diluya y no entre en contacto con una fuente de ignición, que pueda encenderse, ¿sí? Que se produzca una llamarada, ¿ok? Que pueda dispersarse, producir su ignición y si viene, bueno, que produzca la llamarada, y si viene ese vapor o de un líquido, de un combustible líquido, pues nos va a generar un charco de fuego, ¿sí? O si entra en contacto con la fuente de ignición, pero va a una velocidad supersónica, se va a escuchar como detonación, ¿okay? Lo vamos a tener como una explosión, ¿okay? Contenedores sujetos a presión, también se rompe la resistencia mecánica, nos genera una onda expansiva, tenemos este tipo de explosión, y aquí por supuesto también entra la bleve, ¿okay? Y bueno, en el caso de explosiones, pues tenemos de carácter confinados, no confinados, las famosas bleves, y por equipos sujetos a presión, ¿okay? Muy bien, en el caso de fugas o derrames de sustancias, esto ya estamos hablando fenómenos de tipo químico, aquí va a influir, por supuesto, las características físico-químicas de la sustancia, la toxicidad de la sustancia o alguna otra característica que pueda tener que nos desplace oxígeno, etcétera, ¿sí? Entonces, se puede generar una nube y se puede comportar, puede provenir esta fuga, nos puede generar un vapor, un gas, ¿ok? Como en forma de chorro gaseoso o por una dispersión también atmosférica. Entonces, aparte de que entran las características de la sustancia química, también influye las condiciones atmosféricas, ¿ok? Aquí tenemos, cuando hacemos modelaciones, ya sea de contaminación o de sustancias peligrosas, tóxicas, que nos representen alguna condición de riesgo, modelamos considerando las condiciones atmosféricas. Hay unas tablas conocidas como las tablas de Pasquill que nos muestran estas categorías
¿ok? Considera velocidad del viento, toma en cuenta la radiación solar y, por supuesto, las horas de la noche, ¿sí? ¿Qué tanta cantidad de cubierta de nubes tenemos? ¿Qué tanta humedad? Entonces, aquí ya nos establece qué característica o qué condición atmosférica es la que yo puedo llegar a tener. Condiciones atmosféricas que sean estables me representan un mayor riesgo que una condición atmosférica inestable. ¿Qué pasa si yo tengo una nube de una sustancia tóxica, altamente tóxica, que se desplaza lentamente? Va a estar mucho más concentrada, va a tardar más tiempo en diluirse, ¿ok? Y eso me representa un mayor riesgo. Y estas condiciones atmosféricas las tengo con velocidades de viento bajas y durante la noche, ¿sí? Cuando hacemos modelaciones, lo más crítico los tenemos con estabilidades atmosféricas, las han nombrado de la A hasta la F, muy inestable es la A, una atmósfera neutra es la D y muy estables la E y la F. Cuando hacemos una modelación de riesgo por toxicidad, tenemos que modelar por condiciones estables, porque va a estar más concentrada esa sustancia química y toda esa dispersión que se va haciendo de esa nube, obviamente a su paso va dañando otros seres vivos, no solo a los humanos, también hay animales y también puede afectar incluso en algunos casos la planta, dependiendo de las sustancias químicas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué consecuencias tendríamos si se tiene un accidente mayor? Pues tenemos efectos, por supuesto, en seres vivos, ¿sí? Hay daño hacia los seres vivos, ¿ok? Hay daños también en la naturaleza y, por supuesto, hay impactos económicos hacia la empresa. Muchas veces cuando sucede un incidente estamos acostumbrados a ver los daños, el daño que se genera al humano, pero no solo el humano, también es donde se generan estos daños. También tenemos daños al ambiente y también tenemos daños en otros seres vivos, ¿okay? Como serían animales. Muy bien, en seres vivos pues tenemos efectos físicos, psíquicos en el personal, en la población y obviamente en flora y fauna. Impacto sobre la naturaleza, pues puede haber contaminación en el suelo, en el interior de las instalaciones o también en la parte externa. Y obviamente uno de los que a las empresas les perjudica es esto, ¿no? Daños en instalación, daños en la propiedad, pérdida de producción, pérdida de existencias, áreas de almacenamiento, ¿sí? Pérdida de mercado, claro, la competencia empieza a influir en todo ello y tienen una pérdida de imagen, ¿sí? Esto es lo que muchas veces les ocasiona el mayor daño, esa pérdida de imagen que tienen en las industrias, ¿ok? Entonces, hemos tenido grandes catástrofes ambientales, de las números unos que tenemos, San Juanico, México tiene uno, tenemos la bleve más grande a nivel mundial, ¿okay? Otra de las catástrofes fue Bhopal, India, ¿sí? Está clasificada como la número uno por una industria química, ¿sí? Se da en la zona de la India, es una fuga de un compuesto conocido como metilisocianato, tenía en su composición cianuros, hubo una dispersión atmosférica y esa dispersión hace que se vaya toda esa nube en donde estaba la población, ¿sí? Entonces se habla de cerca de 8,000 personas que fallecieron de manera instantánea, ¿sí? Este compuesto químico, metilisocianato, se descompone en el aire y nos forma ácido cianhídrico, nos forma otras sustancias químicas. El ácido cianhídrico, para que se den una idea, es el que utilizaban los alemanes en las cámaras de gas, ¿sí? Entonces, ese tiene la clasificación número 1. En caso de elementos radiactivos, el número 1 lo tiene Chernobyl, ¿sí? A la fecha lo tiene Chernobyl. En caso de impacto ambiental,
el Exxon Valdez, uno de los grandes impactos ambientalmente hablando, como catástrofes ambientales. Tenemos el Exxon Valdez, que es un buque tanque que derrama petróleo en cerca de zona de costa, allá en la zona de Alaska, donde había parques nacionales, donde había áreas naturales protegidas. Entonces, todo ese petróleo llega a la zona de costa generando toda esa afectación. ¿Okay? Y anteriormente teníamos otro número 1 a nivel mundial, que era la fuga, bueno, el derrame de petróleo más grande en plataforma petrolera, que era el Pozo Iztoc, ¿sí? Ese es un incidente que se da en los años 70, 1979, pero hace aproximadamente 10 años, 12 años, tal vez algunos de ustedes lo recuerden, hubo una explosión que se da en una plataforma petrolera acá en la zona del Golfo de México por una empresa conocida como British Petroleum, ¿sí? Esta empresa de British Petroleum, sí la hemos visto, han visto las gasolinerías que tienen el BP, el solecito así como verde amarillo, ¿sí? Esa es la compañía, ¿sí? Entonces, ellos ahorita en la actualidad tienen el número 1 a nivel mundial por la explosión que se da en una de las plataformas petroleras. Entonces, hablando de incidentes mayores, pues estos son los que principalmente tenemos y esto es lo que modelamos cuando hacemos un estudio de riesgo a nivel industrial. ¿Okay? Estamos hablando de accidentes mayores y muchos de estos accidentes se pueden dar en ocasiones por no hacer el cambio en una válvula, ¿sí? Por no hacer una verificación de hermeticidad de algún tanque, ¿sí? O condiciones ya también humanas a nivel laboral. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegaría mi presentación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Dígame. Uy, varían estos tiempos. Fíjense, le voy a dar un dato. En el caso de San Juanico, el caso de San Juanico acá en la planta de Pemex en México, hubo atribuyen a que hubo una sobrepresión en una tubería que rompe una de las válvulas, empieza la fuga de gas, esa fuga de gas se extiende hacia otras secciones de la planta, ¿sí? Se viene una explosión, porque ahí sí se generó una explosión, y se genera un jet fire, ¿sí? Proveniente de esa tubería. Esa tubería se proyecta hacia una de las esferas donde estaban almacenando el gas LP, ¿sí? Se presenta 10 minutos después de que se presentó esa fuga, han reportado que es cuando se presenta la primera bleve. La primera bleve no fue la catastrófica, la segunda bleve que se presenta al minuto siguiente fue la más grande, ¿sí? De hecho, esas bleves, como se dio un efecto dominó ahí, y esas bleves quedaron registradas en el Sismológico Nacional, ¿sí? De hecho, había un avión iba a aterrizar, un avión de Panam, iba a ir a aterrizar ahí en la zona del aeropuerto, y reportó a la torre de control de que estaban bombardeando la Ciudad de México, ¿sí? Entonces reporta eso, imagínense el tamaño de la bola de fuego, cómo se vio, ¿sí? Tiene que pasar cierto tiempo, se tienen que dar ciertas condiciones, ¿sí? Aquí ya entran otras características también, las características que pueda tener el tanque. Sí se produce un sonido antes de que se produzca la bleve, pero estás a prácticamente menos de un segundo o segundo de que se produzca la bleve. Sí se da una mayor cantidad de sonidos, sí se presenta una mayor cantidad de sonidos en el interior del tanque y es cuando ya viene la bleve. Obviamente, entre más cerca estés, más riesgo vas a tener, ¿sí? Por onda expansiva, por proyectiles, y si el líquido es combustible, pues va a venir esa bola de fuego. Dígame, maestro. Sí, nada más para que tengan
particularidad de ser más pesado que el aire. En San Juanico, con la fuga que hubo y la temperatura de la zona donde está, hace que el gas esté a nivel del piso. La fuga Así pudo es. haberse presentado media hora antes de que fuera el estallido. Eso es lo que en realidad sucedió ahí en San Juanico. Es la hora muy temprana en la Ciudad de México. El gas empieza a fugar, empieza a arrastrarse porque no se eleva, empieza a arrastrarse y el flashpoint para que pueda suceder el evento se da con las primeras luces del día. Lo que hagas tú aquí es importante, dices tú, puedo escapar, es complejo cuando no tienes una señal de alerta y cuando en las zonas que son afectadas, originalmente eran zonas que deberían de estar protegidas donde no se debería de haber construido. Se afectó a las zonas, a colonias muy densamente pobladas porque empezaron a llenarse, la planta era lejana y empezaron a poblarla, colonias y colonias, hicieron un suelo mixto. Es necesario que cuando se haga un diseño de ingeniería se tenga en cuenta el impacto tanto ambiental como a la comunidad y no permitir que se construya vivienda habitacional en esos lugares. Obvio es que todos queremos estar cerca de donde trabajamos, eso es cierto, pero aquí la situación fue de que el crecimiento urbano le fue ganando hasta que ya no se podía más. Obvio es que quitaron la planta de San Juanico, obvio es que la otra planta en la India, Bhopal también, que fueron 4,000 en la primera noche nada más los que se murieron, pero a la fecha van más de 25,000 personas. Y en Bhopal fue una reacción exotérmica con isocianato de metil, isocianato, con la mitad de lo que tiene usted de agua en su cisterna, en su tanque de arriba. Fue una combinación exotérmica que hizo que se disparara la reacción exotérmica en el tanque y que la planta de nitrógeno que debería de haber enfriado esa fuga no estaba en servicio. La falta de mantenimiento, no tener los controles de seguridad hizo que de esa noche murieran solamente 4,000 personas. Y en Chernobyl, pues todavía sigue habiendo muertos. A pesar de que ya está dentro de un ataúd, porque sí lo pusieron, ataúd. Un sarcófago. Un sarcófago, y que los que fueron a hacer ese sarcófago sabían que se iban a morir por la radiación. Es muy importante que se tengan en cuenta estos, pero es importante saber la sustancia a la que te estás enfrentando. La hoja de seguridad de material es importantísima para cualquier evento. Si es más pesado, si es más ligero, a cuál es el punto de inflamación, cuál es con qué lo vas a atacar. Todos los fabricantes tienen obligación de proporcionar la hoja de seguridad de material. ¿Para qué? Para que los que hacemos uso de esa sustancia tengamos oportunidad de hacer una modelación del riesgo al que va a estar expuesta la comunidad. Si no, no lo podemos hacer. Así es sencillo. Y por ejemplo, en San Juanico sí se hizo la modelación, pero más después de que la población de la cuando hicieron modelación, no sabían qué áreas iban a estar en riesgo. Antes de San Juanico y antes del 22 de abril y antes de que iniciara Protección Civil como tal, pocas modelaciones se hacían. Pocas modelaciones, no había mucha importancia por parte de los gobiernos en hacer modelaciones y además pocos urbanistas, porque eso es importante. Un asentamiento humano no puede estar despegado de la actividad industrial. La mayoría de las industrias están diseñadas para que estén fuera de las zonas habitacionales. Cuando empiezan los gobiernos a permitir el uso mixto, es cuando creamos la situación de riesgo, porque el peligro siempre existe. La situación de riesgo la damos cuando permitimos los asentamientos en lugares inadecuados. Así es. De hecho, aunque la planta fue construida en esos entonces, construida en los años 70, la de San Juanico, cubría con todos los estándares de seguridad que en ese entonces había. ¿Qué es lo que sucedió? Empezó a crecer asentamientos irregulares, ¿sí? O sea, fueron asentamientos irregulares que en su momento el gobierno no controló, ¿sí? Y a escasos 100 metros de donde estaban las esferas teníamos casas habitación,
¿sí? Por eso hubo cerca de, bueno, reportan oficialmente 650 personas fallecidas por este evento de San Juanico. Cuando tenemos empresas que son de alto riesgo, ¿sí? Se debe de tener no se debe de permitir asentamientos de casas habitación. El problema es de que a veces el gobierno desconoce que tal empresa puede manejar una sustancia de alto riesgo. Colonia del Fresno, por ejemplo, tiene todos los usos de suelo. Ahí tenemos todos los usos de suelo. Creció de manera, bueno, no muy controlada, ¿sí? Tenemos empresas de alto riesgo, mediano riesgo, de todo tipo de giros ahí en la Colonia del Fresno. Es increíble que en la actualidad todavía tengamos, ¿sí? Y que se estén autorizando fraccionamientos a un lado de empresas que son de alto riesgo, ¿sí? Fábricas de hielo, por ejemplo, una fábrica de hielo es una empresa de alto riesgo, ¿sí? La producción de hielo utilizan amoníaco y el amoníaco está amoníaco anhidro y el amoníaco está clasificado como de alto riesgo. Las empresas embotelladoras, empresas alimenticias, manejan amoníaco. Los famosos berries en sus cámaras de congelación, algunas de ellas están utilizando, o la mayoría de ellas están utilizando ya el amoníaco, ¿sí? En cámaras de refrigeración. Y esas son empresas de alto riesgo. Si se sobrepasan 20 kilogramos, se clasifican como de alto riesgo. Y se supone que si eres de alto riesgo, debe de haber un control alrededor de estas empresas. ¿Ya se deben de incluir en los informes de impacto ambiental de las empresas o todavía no son como obligatorios? Cuando haces un estudio de impacto ambiental y es una empresa de alto riesgo, junto con el estudio de impacto ambiental presentas el alto riesgo y presentas las modelaciones, ¿sí? Se puede, lo ideal es que esos estudios de riesgo lo tengan las dependencias del gobierno, ¿sí? Principalmente los municipios, porque los municipios son quienes están autorizando, ¿sí? Las urbanizaciones de nuevos fraccionamientos, las viviendas, ¿sí? Y muchas veces dicen, no, pues es una empresa alimenticia, no me representa ningún riesgo y permito casas habitación. Y desconocen que manejan una sustancia de alto riesgo que es el amoníaco, ¿sí? Entonces, sí, cuando hacemos esas modelaciones se hacen cuando la empresa está en operación y si se va a instalar una empresa que sea de alto riesgo, en el estudio de impacto ambiental presentas también el estudio de riesgo, ¿ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Dime, Eire, maestra. Antes que nada. Ya, está encendido. Antes que nada, felicidades, maestra Esther, por tan excelente ponencia. Yo admiro mucho, desde hace mucho tiempo, su trabajo en INAMBIO. Gracias. ¿Ya se escucha? No. Ya, creo que ya se escucha, ¿no? Ok. Le hace falta que le cambien la pila. Bueno, la estaba felicitando, maestra Esther, por excelente ponencia. Usted sabe que admiro mucho su trabajo en INAMBIO y no sé si lo sepan, pero gracias a ella tenemos línea 3, porque ella hizo los estudios. Bueno, ¡bravo! Gracias. Maestra Esther, yo sé que ahorita los chicos tienen su mente ocupada en muchas cosas porque están en la edad de que su mente está ocupada en muchas cosas interesantes, como el caso de Johnny Depp, Amber y ese, usted sabe. Ajá. Pero en su experiencia, cuéntenos más o menos de lo que usted sabe, porque nosotros sabemos que usted sabe. ¿Cómo cuántas veces explota promedio Pemex? ¿Tiene fenómenos leves, subses o fugas accidentales? Gracias. Híjole. Tan solo con los ductos, ¿sí? Con los ductos sabemos que se está dando una clandestinidad, algo ilegal, ¿sí? Sin embargo, sí se hablaba que jurídicamente Pemex debería de tener mejores controles para evitar el famoso huachicoleo, ¿sí?
Estadísticamente, las emergencias ambientales números 1 los tenemos en transportación, ¿ok? Y en los de transporte, el número 1 lo tienen ductos, ¿sí? Sí lo tenemos con los ductos, muchos de ellos de manera ilícita, ¿sí? Se han dado por gas, lo más típico ha sido gasolina, ¿sí? Creo que todos recordamos aquella explosión que se dio en la zona de Puebla por extracción de gasolina, ¿sí? Entonces, ahí es donde están todos los números 1. Plantas industriales también se dan, estos se clasifican como emergencias ambientales. Siempre que se tiene un incidente de este tipo, entra como una emergencia ambiental y tiene que ser reportada a la Profepa para que pueda ser pagado el seguro, porque todas las empresas de alto riesgo están obligadas a tener una póliza de seguro, incluso la transportación también, ¿sí? En el caso de transporte también. Y en el caso de transporte, creo que el que le sigue es el de carretera, ¿sí? De los que recuerdo. ¿Cuántas veces Pemex ha tenido esto? Y híjole, ha sido frecuente, ¿sí? De hecho, ahí en la zona de San Juanico, después de que sucedió lo de San Juanico, 4 años después tuvieron otra en el área de gasolina, donde murieron 4 trabajadores ahí, ¿sí? Entonces, sí ha sido constante, sí ha sido frecuente. Pero ahorita, de acuerdo a las estadísticas que maneja la Profepa, el número 1 lo tienen ductos, ¿sí? Los ductos, con un 60 y tantos por ciento, 68% más o menos, ¿sí? Es lo que tienen. ¿Qué es lo que yo noto en la actualidad? Falta de vigilancia, ¿sí? Siento que hay que nuestras autoridades les ha faltado un poquito vigilar más, tener más conocimiento. Se ha puesto en mucho lo que es el factor económico, más que el ambiental, más que el social. Incluso lo hemos visto también con esta pandemia, cómo tuvo tanto peso el factor económico, incluso sobre cuestiones de salud. Y el ambiental, es típico que me toca ver eso, ¿no? Llegamos a una empresa o llegamos a otro tipo de establecimientos, buscamos cuáles son los controles que tienen y sabemos que no tienen tales cosas, y sin embargo te das cuenta que no los han visitado las autoridades ambientales, ¿sí? Que hay realmente una carencia de una mayor vigilancia y en todos los rubros, ¿sí? En agua, en residuos, en todo lo llegamos a tener, ¿sí? Por ejemplo, en agua me ha tocado visitar empresas que nada más tienen reportada un solo pozo para extraer agua y tienen 5, ¿sí? Y los otros están clandestinos y nunca los han visitado, nunca han revisado eso. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestras aguas subterráneas? Pues una mayor extracción, ¿sí? Una mayor extracción, tenemos una gran cantidad de ya acuíferos que están sobreexplotados y vean las sequías que ya se están padeciendo. México está clasificado como un país bajo en cantidad de agua y a futuro todo lo que se va a mover en cuestión ambiental es agua, los problemas vamos a tenerlos por agua y por energía, ¿sí? Energía y agua es lo que se va a mover a futuro, ¿sí? El abastecimiento energético y de ahí estamos hablando, por supuesto, de combustibles, etcétera, ¿sí? Energías alternas, energías alternativas, etcétera. ¿Okay? Bueno, no sé si haya otra pregunta. Gracias, maestra Aire. ¿Okay? Pues muchas gracias por su atención y cualquier duda estamos a sus órdenes. Agradecemos la excelente ponencia de la maestra Esther García Jáuregui y hacemos un reconocimiento, una entrega de un reconocimiento por parte de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y del 7º Foro de Seguridad y Salud en el Trabajo, otorgando el reconocimiento a la maestra Esther García Jáuregui por su valiosa participación como ponente de la conferencia Fenómenos peligrosos asociados a riesgos ambientales, en Guadalajara, Jalisco, el jueves 28 de abril del 2022. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias.
Agradecemos a todos su asistencia en esta ponencia y recuerden que los esperamos en la siguiente conferencia, que es a las 12 del día, con el nombre de Muñecas versus Legos por el maestro Miguel Ángel Moirón Paredes. Recuerden que al final de cada conferencia se les estará colocando un sello al ingreso del auditorio y al alcanzar nosotros 3 sellos podemos ser acreedores a la constancia con valor curricular. Muchísimas gracias y esperamos continuar disfrutando de su presencia en estas conferencias. Muchísimas gracias, maestra.